Precaución, no choques contra los muros. Yo ya pegué ahí con un muro, pero quiero que veas lo siguiente. Ahí el primer martillazo y brincas porque te tira el polvo. Te haces a la izquierda, vienen los Fennec, pisas, lo golpeas por segunda vez. A nivel mundial de Super Adventure, ¿en qué ranking estoy? ¿En qué lugar del mundo? Vamos a entrar aquí, chicos, mira. Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal Mesalian Video Channel. Hoy te tengo un video muy padre que es un tutorial, un gameplay de cómo poder obtener el tiempo de oro contra el jefe guardián. Así es, chicos, paso a paso las cosas que tienes que hacer para que tú puedas obtener muy fácilmente el tiempo de oro. Sigue los pasos de este tutorial, no te lo pierdas, míralo completo y después al final, si eres nuevo en mi canal viendo por primera vez, te invito a suscribirte. Y tú que eres mi suscriptor, pues gracias por verme. Comenzamos con el video de tutorial, chicos. Y bueno, chicos, comenzamos ya este tutorial. Vamos a entrar al desierto de Bimhotep. Ahorita, para poder hacer el tiempo de oro del guardián, primero necesitamos ciertas cosas o herramientas para poder entrar a la pirámide y también para poder llegar hacia el guardián. ¿Qué es lo más importante primero? Nuestro mapa de laberinto. Ok, chicos, vamos a sacar la pirámide, a subir hasta acá, hasta arriba y tiramos la moto. ¡Wow! La moto esa va. ¿Qué pasó con la moto de oro? No, la moto de oro no. ¿Pero qué pasó con la moto, chicos? Se desapareció. Se lo tragó la tierra, literalmente, chicos. Vamos a ver qué pasó. ¿Dónde está la moto? ¿Les ha pasado a ustedes este error o este bug? ¿No? A mí es la primera vez que me sucede. ¿Qué es eso? ¿Qué impresionante tiene este desierto tan mágico? ¿Qué pasó con la moto? Barren le pregunta a su mascota, ¿dónde está la moto? Y le dice la pajarita, pues yo no sé. Bueno, chicos, como te decía al principio del video, ¿qué es lo más importante ahorita? Que es ahorita encontrar el mapa para poder pasar el laberinto. Eso es lo más importante como primer paso, ¿sale? Ya que encontremos el mapa, ya que lo encontremos, pues obviamente tiene ciertos pasajes en donde ir. Es muy importante lo siguiente. Vamos, el mapa aquí está atrás de la pirámide, por si tú eres nuevo en el canal o nuevo en el juego, ya sepas cómo encontrarlo. Aquí está el mapa, ok, mira, ahí están por dónde debes de irte, hacia dónde, a la derecha, a la izquierda, hacia arriba, hacia abajo. Está todo bien explicado este mapa, ok, ya sabes dónde está. Bien, listo, ya tenemos nuestra primera herramienta, el mapa. Perfecto, chicos. ¿Qué es lo que sigue cuando tengas el mapa? ¿Qué es lo más importante de un mapa? No creo que estés jugando con el juego y estés así. Obviamente vamos a comenzar con el tiempo de oro y vencer al guardián, pero tienes que aprenderte bien el mapa, ¿ok? Ese es un consejo que te doy. Apréndetelo bien y si no te lo sabes, pues practícalo primero cómo pasar el laberinto. Ya que lo practiques muchas veces, ya podrás entonces, ahora sí, sabértelo de memoria. Es un consejo importante que te doy. Comencemos en hacer el tiempo de oro con estos pasos que apenas te acabo de dar. Perfecto. Ya entramos a hacer el tiempo de oro. Lo importante, ya aquí está. La moto la tienes que agarrar en un solo salto y comenzar a manejar rápidamente. Entrar a la pirámide sin golpear a las abejas. ¿Por qué? Porque te resta tiempo. Y si le pegas a las abejas, que sea cuando te avientas de frente. ¿Ok, chicos? La moto. Y rapidísimo comienza a manejar. Comienza a manejar tan pronto puedas, ok. Y te vas de frente a la pirámide. Te tiras y así, chicos, tratar de no pegarle a las abejas. Y entras a la pirámide. Y como te dije hace rato, apréndete el laberinto de memoria. Y no golpees contra los muros. Es muy importante. Puedes avanzar con A más B o B más A para saltar más rápido, ok. Precaución, no choques contra los muros. Yo ya pegué ahí con un muro, pero quiero que veas lo siguiente. Ahí ya pegué, pero creo que ya no pego en ningún otro muro, ¿ok? Mira, ahí está. Perfecto. Te vas derecho y ahí sí. Te vas. Ya obviamente yo ya tengo muy memorizado el laberinto del desierto de Bimhotep, ¿ok? Bueno, del guardián, ¿ok? Ahí está. Perfecto. Listo. Ya entramos para pelear contra el guardián. ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué es lo más importante? Abre rápidamente el sarcófago.
colócate colócate cerca de la lava y darle 3 golpes seguidos al boss guardián. Esta es una de las partes más complicadas y una de las partes clave para hacer el tiempo de oro. Practícalo también, practícalo, ¿ok? Rapidísimo, abre el sarcófago, ahí está. Va a aparecer el guardián. Siguiente paso, colócate cerca de la lava, justamente en esta misma posición que yo te estoy mostrando. En esta misma posición. Te va a tirar un martillazo y ese polvito lo brincas. Cuando el guardián pise las rayas de ese cuadrito, te vienes rápidamente y el primer martillazo y brincas porque te tira el polvo. Te haces a la izquierda, vienen los Fennec, pisas, lo golpeas por segunda vez. A los Fennec con un salto bomba, vuelves a pisar rápidamente y ya tienes el tercer golpe para derrotar al guardián. Eso es muy clave para hacer el tiempo de oro. Ubica dónde estás y encuentra la llave rápidamente y corre lo más rápido posible para salvar al oso San. También es una pieza clave. Ubica bien la llave. ¿Dónde está? ¿Dónde está la llave? Búscala rapidísimo, allí está. La ubicas y corres rapidísimo para salvar al osito San. No te equivocas de puente, que como yo ya me iba a equivocar, ¿ok? Si te equivocas de puente, vas a perder segundos ahí en esa parte. Y mira, hicimos el tiempo de oro en 1 minuto 24 segundos y 60 centésimas, ¿ok? Ya lo logramos, ya lo lograste, ya tienes el tiempo de oro, felicidades. Ya venciste al boss guardián con tiempo de oro con estos pasos que te acabo de dar, ¿ok? Hasta aquí estamos todos felices porque ya sabemos cómo lograrlo con este tutorial. Pero ¿podemos mejorar nuestro propio récord? Claro que sí, practicándolo puedes ir mejorando y puedes mejorar mucho más, ¿ok? Vamos a ver si yo puedo lograrlo, ¿ok? Yo aquí tengo un videito de un comparativo con este récord que hice más otro que hice después y lo logré con menor tiempo. Fíjate lo que hice bien y lo que hice mal. Te voy a poner el video de arriba, el tiempo que acabamos de hacer de 1.24 contra el de abajo. Te lo dejo aquí, míralo nada más. ¿Ya viste? ¿Qué fue lo que hice mejor? Tú solo debes saber qué error cometiste en los pasados récords que hiciste contra lo que tienes que mejorar. Así mismo. Y con ese tiempo de oro que acabo de hacer, ¿cuál es el ranking mundial en el que ahora yo estoy ubicado? Ahora yo me salgan. ¿En qué lugar estoy ubicado? Vamos a ver, chicos, de este tiempo de oro a nivel mundial de Super Mario Adventure, ¿en qué ranking estoy? ¿En qué lugar del mundo? Vamos a entrar aquí, chicos, mira. Le das en el símbolo de más y le das al tiempo de oro de San, obviamente el que acabamos de hacer. Ahí está, chicos, estoy en el puesto número 27 del mundo. Aquí está el puesto número 1 y el tiempo que hizo este chico. Y aquí está Polaritum, que es uno de los colaboradores de Airquad. Aquí está, chicos, vean nada más. Están todos y yo ya estoy, chicos, ya voy a salir. Ya en el puesto número 27 del mundo. Me sale en Video Channel, increíblemente está ahí, chicos. Ustedes también se pueden buscar el ranking en el que estén en cada speedrun que hagan, chicos. Esto está genial y así puedes ir mejorando y avanzar en el ranking, ¿ok? Bueno, recuerden una cosa, no se trata de competir para ser mejor que otro. Se trata de que tú también sola lo puedas lograr, ¿ok?
¿ok? No digas, soy mejor que tú. No, todos podemos hacerlo. Eso es lo importante. Y bueno, si te gustó este video, te invito a suscribirte al canal. Y te voy a dejar aquí, otra vez, al final, para que lo veas, el tiempo de oro con el que logré estar en el lugar número 27. Adiós, chicos.